Vamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1. Porque allí hay un reto, andar como el digno del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: sí pues, o puesto que habéis resucitado con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba. ¿En dónde? Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El verdadero creyente debe mirar a un solo lugar para vivir como el digno de Dios, mirar a Cristo. Por eso la Biblia nos reta a poner los ojos en Él, que es autor de la vida, consumador de la fe. Porque como les he repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir hoy, la vida cristiana no es lo que usted y yo hacemos para Dios. La vida cristiana es lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros por su Hijo Jesucristo. La vida cristiana no es el esfuerzo del creyente de obedecer la Biblia. La vida cristiana es la obra del Espíritu Santo de que la Biblia se cumpla en nosotros. La vida cristiana es Cristo viviendo en mí, ya no yo, sino Cristo viviendo en mí. Y la verdad, hermanos, es maravilloso mirar este texto, puesto que es algo contundente, puesto que hemos resucitado con Cristo, porque si creemos que Cristo resucitó, entonces ya nuestro andar debe ser distinto. Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y recordamos las palabras del apóstol Pablo que dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Cristo vive en mí. Vamos a Efesios capítulo 5 y continuamos hablando sobre el andar de nosotros. Quiero hacer un pequeño repaso para continuar hoy. En el capítulo 5, en el versículo 16, allí quedamos. Básicamente versículo 15 en adelante, ahí quedamos. La Biblia, desde el capítulo 4 del libro de Efesios, empieza a hablar sobre la vida de la iglesia en la tierra. Los capítulos 1, 2 y 3 hablan de cómo llegó la salvación a nosotros y que llegó como un regalo de Dios. Que ninguno de ustedes la merece, ninguno de nosotros la merecemos. Es un don de Dios, por gracia. Pero el capítulo 4, 5 y 6 de Efesios hablan de nuestra vida en la tierra como hijos de Dios, como recipientes de la gracia de Dios. En el capítulo 4, versículo 1 vimos que lo primero que debemos aprender es andar con dignidad. Y una persona que anda con dignidad es una persona que se identifica como creyente. Una persona que pertenece a un cuerpo. Una persona que está bajo autoridad. Una persona que reconoce el señorío de Cristo y la unidad de una familia de la iglesia. En el versículo 17 del capítulo 4 vimos que si uno anda dignamente, entonces anda distinto a los demás. Su manera de hablar, mi manera de hablar, pensar, actuar, vivir, reaccionar debe ser distinta a las demás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted anda con dignidad, o si nosotros andamos con dignidad, entonces andamos diferente. Y si andamos diferente, según el versículo 1 del capítulo 5, entonces somos imitadores de Dios. Y debemos imitar a Dios como hijos amados, o sea, como Cristo lo hizo. Porque Él es el Hijo amado de Dios. Y si vivimos como hijos amados, entonces según el versículo 2, andamos en amor como Él anduvo en amor. O sea, haciendo lo que es correcto. No haciendo lo que a uno le agrada, sino haciendo lo que es correcto delante de Dios. Y lo que es correcto delante de Dios agrada a Dios, es ofrenda a Dios. Y el que anda en amor, entonces anda en santidad. Versículos 3 hasta el versículo 7. Y si anda en santidad, entonces anda en luz. Y ahí quedamos. Ahí quedamos la vez pasada del andar en luz. Los que andamos en luz, no ocultamos el pecado. Los que andamos en luz, sacamos a la luz el pecado. Los que andamos en luz, nos despertamos, nos levantamos. Y hoy vamos a hablar sobre el andar sabiamente. Soberano Dios y Padre eterno, una vez más nos inclinamos delante de ti. Una vez más estamos delante de tu presencia como alumnos, Dios, como discípulos tuyos, para ser enseñados por ti. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien tome la palabra y la traiga a nuestros corazones, la lleve al corazón de mis hermanos y la grabe en nosotros, Dios, como en piedra, que no se borre.
Permítenos no solamente aprender, sino hacer. No ser oidores que olvidan, sino oidores que practican. Hoy inclinamos nuestro corazón delante de ti y te pedimos, Dios, que nos enseñes a andar como es digno de ti. Andar distinto a los demás. Andar como anduvo Cristo Jesús. Andar amándonos unos a otros. Andar en santidad como a ti te agrada. Andar como de día y no de noche. Para así vivir una vida de sabiduría como tú quieres. La gracia tuya sea sobre todos nosotros. Ruego por los maestros de escuela dominical, por favor, úsalos, Dios. Oro por los niños de escuela dominical, contrólalos, Padre, enséñales también. Y oramos para que todos unidos podamos ser perfeccionados y ser llevados, Dios, a la estatura de Cristo. La gracia tuya sea sobre todos nosotros. Y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice la Biblia: mirad, escuchen hermanos, que es una orden. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, se necesita realmente, hermanos, todo el proceso que hemos visto anteriormente se necesita para poder andar sabiamente. Uno no puede llegar a la sabiduría de la noche a la mañana. Necesita el proceso. Para poder llegar a la sabiduría se necesita todo el proceso del capítulo 4, de hecho del capítulo 1. Primero, entender que la salvación es un regalo de Dios. 2, empezar a andar con dignidad. Vivir en el mundo no siendo del mundo. Vivir en el mundo distinto al mundo. Vivir en el mundo pero en amor. Vivir en el mundo pero en santidad. Viviendo como de día y no como de noche. Y vamos al versículo 15 entonces. Mirad pues con diligencia como antes. ¿Saben, hermanos, que la evidencia de ser sabio es ser diligente? Una de las evidencias de ser sabio es la diligencia. ¿Qué es diligencia? La diligencia es la obra de Dios en nosotros que nos permite hacer las cosas que debemos hacer en el tiempo que debemos hacerla y de la manera que se debe hacer. Eso se llama sabiduría. Sabiduría no es tener conocimiento. Algunos dicen, esa persona sí es sabia por el conocimiento que revela. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. La sabiduría es el conocimiento puesto en acción. Por eso es interesante entender este principio cuando se andar sabiamente. Lo primero que el versículo dice, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? Hermanos, hay una sola manera de andar correcta, una sola, y es la de Cristo Jesús. Todas las demás maneras de andar son erradas. La única manera de andar correctamente es la de Jesús. Todas las demás son erradas. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel, vamos a mirar un momentico en el libro de Isaías, un momentico por favor. En el libro de Isaías, capítulo 55. Vamos allí un momentico. En el libro de Isaías, capítulo 55. En el versículo 7, o versículo 6 más bien, voy a leer, el versículo 6. Dios le da una orden al pueblo de Israel. ¿Cuál es? Dice, buscad a Jehová. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y mire la siguiente orden. Deje el impío su camino, o sea, su manera de andar, y el hombre inicuo deje su manera de pensar, porque las dos son erradas, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos manda a dejar nuestra manera de andar y nuestra manera de pensar? Nos la manda a dejar al 100%. No es cambiar, es dejar. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, mis sendas, mis maneras de proceder, que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. ¿Saben, hermanos, que aún nosotros, al obedecer la Biblia, cometemos errores?
Muchos de nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo lo que nosotros queremos, mas no lo que Dios quiere. Estos días de Semana Santa, no sé cuántos estuvieron así como estuve yo por un ratito sentado patas arriba en una silla, viendo las películas de Semana Santa, pero reflexionando un poco. Y realmente me impactó mucho cuando estuve viendo la vida de los apóstoles. Viéndolos sangrar, abofeteados, escupidos, maltratados y contentos de predicar el Evangelio. Los perseguían y se dejaban perseguir. Ver la vida del apóstol Pablo, que lo estaban buscando por todo lado y él como un animal que dicen que aquí que es muy necio, que es el sapo, entre uno lo está sacando para afuera y él está entrando. Le prohibían ir al templo y allá era donde quería estar. Y no le importaba lo que le tocara sufrir con tal de predicar a Cristo, con tal de predicar el Evangelio. ¿Sabe que los caminos de Dios son completamente distintos a los nuestros? Y cada vez que leo este texto, la verdad, temo. Porque uno piensa que está pensando bien, pero Dios dice, mis pensamientos no son. Y uno piensa que está actuando bien, y Dios dice, mis caminos no son los suyos. En la tierra siempre estamos pensando hacer lo que queremos hacer, pero Dios dice, no es así. Y he comprobado durante mi vida de cristiandad que Dios cumple, respeta y aplica sus principios, pero la manera en que lo hace es tan distinto del uno al otro. Es tan distinto del uno. Los mismos principios los aplican de maneras distintas. Y la metodología no es lo mismo para todos. Por eso es maravilloso mirar ese texto, porque cuando quiero vivir en sabiduría, debo mirar con diligencia, porque el versículo es muy claro, mirad pues con diligencia. Y para mirar con diligencia hay que mirar con el ojo de Dios. Por eso el texto de que leímos en Colosenses, puesto los ojos arriba. Miren arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y es importante entender estos principios, hermanos, porque Dios quiere que usted y yo seamos sabios. Y ser sabios, para ser sabios nosotros, lo primero que tenemos que hacer es aplicar lo que dice Proverbios 3:7. Vamos a Proverbios 3:7, por favor. Proverbios 3:7. Y yo quiero, hermano, que usted, a nivel personal, no revise la vida de su esposo, de su esposa, de su hijo, ni la mía. Revise la suya. Revisemos cada uno nuestra vida. Porque cuando yo quiero vivir sabiamente, lo primero que debo reconocer es que soy un necio. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, ¿qué debo hacer para no ser sabio en mi opinión? Temer a Jehová y apartarme del mal. Y sabe, hermano, que muchas de las veces el mal para mí es aquello que yo creo que estoy haciendo bien. Aquello que yo creo que estoy haciendo bien es el mal del cual debo apartarme. Porque no es lo que yo creo que es conveniente, es lo que Dios me dice que yo debo hacer. Por eso el versículo anterior, del versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y cuando habla aquí corazón, no está hablando de lo que yo siento. Está hablando de que realmente es el control que el Espíritu Santo hace sobre todo mi ser. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, en la capacidad que usted y yo tenemos para decir, sí, así es. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe por qué? La enderezará porque son torcidas. Nuestras veredas son torcidas. Por eso es maravilloso ese texto cuando nos habla de andar sabiamente, andar con precisión, con exactitud, perfectamente. Y hermano, lamentablemente tengo que decirles, usted y yo, ni en el más mínimo porcentaje somos capaces de andar en algo rectamente. Ni en el más mínimo detalle. El único que puede andar rectamente es Cristo Jesús. Por eso solo andaremos rectamente cuando dejemos que Cristo viva por nosotros, en lugar de nosotros estar viviendo o tratar de vivir por Él.
Por eso es maravilloso, hermanos, entender este principio de andar sabiamente. Es el mismo principio cuando Dios le dice al varón: varón, vivan sabiamente con sus esposas. Hago una pregunta: ¿cuántos varones aquí ya son sabios para ir con su esposa? O sea, ya saben todo lo que ella quiere, la entienden bien, perfectamente. Echa la mano. Hay uno solo, la verdad, que puede alzar la mano. Un solo varón, y es Cristo Jesús. El único que conoce a su esposa de papá, como dicen por ahí. El único que no la maltrata, el único que la trata como vaso más frágil. Y Dios requiere de nosotros en este andar que seamos diligentes. Porque existen los dos andar: el andar neciamente y el andar sabiamente. El andar neciamente incluye andar como el mundo. Y andar como el mundo es andar como Satanás. De hecho, el que anda según lo que quiere o lo que ve a otros hacer, anda según el mundo, y eso es neciamente. Eso es necedad. Necedad. Por ejemplo, si yo les preguntara a usted: ¿por qué trabaja usted? Muchos llega a la mente: ay, hermano, ¿por qué hay que comer? Pregunta: ¿ese pensamiento es de Dios o del mundo? Del mundo. Y si quisiera responder sabiamente: ¿por qué trabaja usted? Porque Dios trabaja. Esa es la razón correcta. Porque mi padre trabaja, yo trabajo. No es por plata, no es por comida. Es por un principio de vida que Dios nos ha dado. Ejemplo: mi Dios trabaja, dijo Cristo, y yo trabajo. Y yo tengo que decir lo mismo como imitar de Cristo. ¿Por qué trabajo? Porque mi padre es un trabajador. Y sus hijos trabajan. No es por comida, no es por ganancia, no es por dinero. Porque Dios es capaz de sostenerlos a todos ustedes y a mí sin un peso. ¿O no es así? Amén. Como sostuvo al pueblo de Israel sin el trabajo, sin trabajar 40 años en un desierto. Lo sostuvo 40 años. Pero la mayoría de nosotros en nuestra ancianos es que yo trabajo para vivir como yo quiero, como yo me lo merezco, o como deben vivir los hijos de Dios. Pues los hijos de Dios, en el caso de Cristo, no trabajaba por la comida, ni por la bebida, sino por honrar a su Padre, porque hacía exactamente lo que el Padre le mandaba. Por eso es maravilloso mirar el andar sabiamente y el andar neciamente. Vamos al libro de Mateo capítulo 7, porque hay un maravilloso ejemplo allí de lo que es ser sabio y ser necio. Por eso cuando hablamos de andar sabiamente tenemos que entender que andar sabiamente no es tener conocimiento, porque muchos de nosotros tenemos mucho conocimiento, pero aplicamos mal la palabra de Dios. Por eso el texto es muy claro en este capítulo 7 de Mateo, la parte final. El versículo 24, cuando el Señor dice: cualquiera, sin importar quién sea, usted y yo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. En eso está la sabiduría, hermano. No está en saber. No está en saber. El que sabe no es sabio. El que hace es sabio. Es distinto. Por eso la Biblia ordena de no ser oidores, sino hacedores. Es necesario el conocimiento en todo, es necesario. Pero lo que Dios quiere no es que usted tenga el conocimiento, sino que usted tenga la práctica del conocimiento. Y eso incluye el andar sabiamente. Es andar tal y como he sido enseñado, andar. No como yo quiero ni deseo. ¿Sabe que tenemos en la iglesia? Hablamos así porque hablando, no solamente hablo de la iglesia aquí como usted, sino a nivel general. Tenemos en la iglesia cantidad de creyentes frustrados. ¿Por qué? Porque no han podido hacer lo que ellos querían hacer. La mamá le enseñó a la niña: hija, yo quiero que usted sea una princesa. Entonces ella siempre quiso un rey. Y no lo consiguió. Y no se da, y nunca se va a dar. Nunca se va a dar. Porque Dios no tiene ni princesas ni príncipes. Solo tiene reyes que le sirven a Él como siervos. ¿O no es así? En la fantasía del mundo hay princesas y príncipes. En el pueblo de Dios no hay ni princesas ni príncipes. Solo hay reyes que le sirven al Rey de Reyes. Sacerdotes que le sirven al sumo sacerdote. Por eso no se cumplen todas esas cosas.
Hay gente que está frustrada en la iglesia porque nunca pudieron lograr lo que ellos quisieron. Cualquier frustración se termina aquí. ¿Dónde? Cuando yo aprendo a obedecer lo que Dios manda. Eso es sabiduría. Sabiduría es aprender a estar bajo autoridad, de la autoridad que realmente debo estar. Y en este caso de Dios. Por eso el texto dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero en el versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Y la mayoría de nosotros lamentablemente edificamos nuestra vida sobre la arena. ¿Sabe por qué? Porque la edificamos sobre nuestra manera de pensar y no sobre las órdenes que Dios nos da. Por eso el Señor ordena: cambien su manera de pensar. Porque solo el que cambia la manera de pensar cambia la manera de actuar. Y eso es andar sabiamente. Entonces incluye la diligencia, pero incluye también el aprovechamiento del tiempo. Una persona sabia no pierde el tiempo, no malgasta el tiempo. Nuestros viejos decían que el tiempo es oro, ¿cierto? Y el problema es que el minuto que pasó nunca se vuelve a recuperar. Y lo que dejé de hacer ya no se puede hacer. Y si lo hago, ya no es en el tiempo que debía hacerlo. Porque todo tiene su tiempo. En el plan de Dios no se puede perder tiempo, porque cada cosa fue diseñada para hacerla en el tiempo preciso. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de tener hijos? ¿Cuál es según Dios? ¿Cuál es? La juventud. La gente de hoy en día, los matrimonios hoy en día están perdiendo el tiempo en eso, ¿cierto? Porque están esperando disque madurez para tener hijos. O sea, vejez, más bien. Están esperando tener casa, carro y beca. Porque están pensando neciamente según el mundo, no según Dios. Bienaventurados los hijos sabidos en la juventud. Pero el sabio también piensa. Si se casó joven, piensa: Señor, ¿es el tiempo tuyo? Porque tampoco es el tiempo mío. Tampoco es el tiempo mío. Por eso la vida sabia es una vida que al 100% incluye la vida de Cristo. Porque no soy yo viviendo, es Cristo viviendo en mí. Por eso vamos a mirar algo aquí. El aprovechamiento del tiempo, o el aprovechar el tiempo, es lo mismo que rendir el tiempo, comprar el tiempo. Hermanos, yo le hago una pregunta: ¿les queda fácil sacar tiempo para Dios? La verdad, ¿les queda fácil sacar tiempo para Dios? No. Hay más tiempo para las cosas del mundo, y la mayoría de la gente, cuando se trata de compromiso, no tiene tiempo. Y no porque no tenga tiempo, sino porque ya lo ocupó en otras cosas que no son Dios. ¿O no es así? Por lo tanto, decir que no tengo tiempo para Dios es necedad, porque el tiempo Dios lo hizo para que nosotros le sirvamos a Él. Y el tiempo de servirle a Dios no es mañana, es hoy. Y ya, ahora mismo. Por lo tanto, no hay un segundo más tarde para servirle a Dios. Es en el segundo de ahora. Y todo lo que usted ha aprendido y debe hacerlo ya y ahora y de una vez. Porque no hay más tarde, y el tiempo que pasó ya no se puede recuperar. Por eso este texto de aprovechar el tiempo es lo mismo de redimir, comprar el tiempo. Y el tiempo que usted no saca para Dios, lo malgastará en cualquier otra cosa. Porque si algo que Satanás ha desarrollado es la estrategia de mantener al pueblo de Dios ocupado en cosas que le importan al pueblo de Dios y que aparentemente son para Dios, pero no es Dios. Pero no es Dios. Voy a colocar un ejemplo. Hemos visto a nuestras esposas ocupadas en las cosas de la casa, en los quehaceres, haciendo el desayuno, el almuerzo, la comida, los niños, la ropa, pero no en su esposo.
¿Hemos visto esposos ocupados en las cosas de la casa? No. Está bien, hermano. Está bien. Bueno, cambio la pregunta entonces. ¿Hemos visto hombres preocupados por traer cosas para la casa, pero no ocupados en su esposa y en sus hijos? Porque es muy fácil ocuparse uno de las cosas de la gente, pero no en la gente. Pero para ocuparse la gente, ¿sabe qué tengo que hacer? Comprar el tiempo. Dejar de hacer algo que me gusta para dedicarle el tiempo a alguien que es más importante que las cosas que me gustan. Por eso la mayoría de nosotros no estamos comprando el tiempo para dedicárselo a Dios. Y cuando yo compro tiempo para dedicárselo a Dios, tengo que dejar todo lo demás aún a un lado. Y eso sí que nos cuesta. Pero el andar sabiamente indica que yo saco el tiempo para lo que es importante. Y hoy en día los tiempos, dice la Biblia, están dominados por el enemigo. Vamos a Mateo capítulo 6. Ahí cerquita por ahí, si estaban por ahí ustedes. Mateo 6. El versículo 34, hermano Norberto, no sé qué dice esa versión que usted tiene por ahí. Si acaso la tiene, léala, por favor, duro. 6:34. Sí, hermano, por favor. Dice: no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Hay otra versión que dice: basta a cada día su propio mal, dice Reina Valera. Pero hay otra versión que dice: cada día es del maligno. Si ustedes miran la Biblia, ustedes van a encontrar que este sistema en el que vivimos y este tiempo en el que vivimos, ¿quién lo gobierna? Satanás. Satanás al 100%. No porque Dios no pueda, sino porque Dios ha querido que así sea. Por eso se llama el príncipe de este tiempo. Y Él está trabajando para que usted y yo no le sirvamos a Él. Y he estado pensando mucho en el servicio a Dios. Y tenemos que revisar, hermanos, porque la mayoría no le estamos sirviendo al Señor. Estamos sacando raticos para hacer lo que me gusta, mas no lo que Dios quiere. Y de hecho nos ocupamos cuando nos queda tiempo, pero no compramos el tiempo para que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Yo le hago una pregunta a mi hermano que tiene restaurante. ¿Qué le queda más fácil, levantarse a orar o levantarse a hacer comida? Levantarme a hacer comida. Es mucho más fácil. ¿Qué le queda más fácil comprometerse? ¿Con un contrato de algo o con el Señor? Con un contrato de almuerzo. Es la verdad, y le pregunto a todos ustedes, son iguales. Somos iguales. A mí me queda más fácil visitarlo a usted y orar con usted que sentarme a leer la Biblia y a estudiarla. Y tenemos que aprender a andar con sabiduría. Con sabiduría. Hay que aprovechar los tiempos, porque los tiempos están dominados por el enemigo y él los usa para el mal nuestro. Y hoy en día el Satanás tiene entretenida a la iglesia en cosas que a la iglesia le parecen bonitas, pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice: vendrán tiempos peligrosos, porque habrá gente así, así y así y así, amadora de sí mismo, vanagloriosos, soberbios, interperantes, crueles, que tendrán apariencia de piedad, estarán en los cultos, pero sus vidas negarán que son del Señor o que le sirven al Señor. Por eso tenemos necesidad de andar con sabiduría, y para andar con sabiduría hay que andar pegado a la palabra de Él. Tenemos que ser discípulos de la Escritura, tenemos que ser alumnos del Señor todo el tiempo. Colosenses capítulo 4, versículo 5, nos vuelve a retar en esta parte lo mismo que dice Efesios capítulo 5. Colosenses capítulo 4. Si usted quiere entender bien Efesios, debe leer Colosenses. Son dos libros que van unidos en el mismo tema. Efesios habla del desarrollo en la vida cristiana, pero Colosenses habla de que Cristo es la vida cristiana. Colosenses habla de eso, que Cristo es la vida cristiana. Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice: andad como sabiamente.
para con los de afuera. ¿Y cómo se anda uno sabiamente para los de afuera? Usando bien el tiempo. ¿Saben que los vecinos nuestros saben todo de ustedes? Y yo no sé, Satanás le da unos oídos al vecino para escuchar todo. Todo. Y Dios dice, anden sabiamente por fuera, redimiendo el tiempo. Usted puede ser, perdone que use aquí de ejemplo los pensionados. Usted puede ser un buen pensionado, pero como hijo de Dios no debe dormir tarde. Porque el vecino te va a criticar. Mira el evangélico de aquel. Y entre más tiempo necesite, entre más tiempo tenga, más debe levantarse temprano para adorar. Porque si hay algo que Satanás usa es al desocupado. El que está ocupado, a menos su mente tiene entretenido. Pero el que no está haciendo nada, es peligroso. Miren, hermanos, nosotros tenemos que aprender y disfrutar la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nos ha puesto en un país que tiene más festivos que días hábiles. Pero el pueblo de Dios, ¿tiene festivos? No, tiene un día para congregarse y adorar al Señor. Y el resto para estar ocupaditos, trabajando con sus propias manos, pero haciendo la voluntad de Dios. Y es maravilloso mirar en la Escritura. Los cristianos deben aprovechar el tiempo. Compren cada momento para usarlo. Hay que hacer esfuerzos intensivos y exhaustivos para usar cada oportunidad para hacer lo que es correcto. La verdad, esta semana sufrí un poquito, hermanos. No digo que sufrí mucho, pero un poquito sí. Al ver toda la gente aquí marchando tras sus ídolos. Y no sufrí por el sonido de las papayeras, de las bandas, sino por ver al pueblo yendo en pos de dioses falsos. Y Dios seguía tocando mi corazón. Porque ellos se pierden, porque no hay quien les hable. ¿Y cómo irán si no hay quien les hable? Nosotros a veces somos buenos para decir, criticarlos. Y eso es pecado. Criticar a un católico por cierto y lo otro es pecado. Lo correcto es predicarle a Cristo para que Él salga de su idolatría. Criticar a un borracho porque es borracho es pecado. Predicarle el evangelio para que salga de su borrachera es lo correcto. Criticar a un drogadicto por ser drogadicto es pecado. Menospreciarlo por ser drogadicto es pecado. Predicarle el evangelio es lo correcto. Porque él necesita una sola cosa: la vida correcta, la vida de Cristo. Y por eso tenemos que entender qué es sabiduría y qué es necedad. Y la sabiduría realmente es hacer lo que Dios hizo, hacer lo que el Hijo hizo, andar como Él anduvo. Porque eso es lo que dice la Biblia: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si alguno se atreve a decir que conoce al Señor, ande como Él anduvo. Sabiduría, hermanos. Y cuando uno empieza a sopesar la vida de uno con la Escritura, uno tiene que ir marcando casi todas las cosas con una X. Falto. Porque aunque hagamos muchas cosas bien, no las hacemos como debemos hacerlas. Por eso nos queda una sola alternativa: humillarnos y confiar en Cristo. Él sí las hace bien y las puede hacer bien por nosotros. Y a pesar de nuestras deficiencias, seguir sometidos a Él, porque el esfuerzo es a creer que Él lo sigue haciendo por nosotros y que perfeccionará esa obra en nosotros. Y el versículo 17 de Efesios capítulo 5, vamos allá otra vez. El 16, vuelvo a leerlo con el 16. Mira, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, como los días son malos, el texto dice, por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos. Esa palabra insensatos es carecer de integridad mental. Lo tengo por ahí, sí. Está repetido ahí. Uno que carece de integridad mental y de sobriedad. Uno que no percibe el sentido común de la realidad de las cosas morales y espirituales. Uno que no tiene razón. ¿Sabe, hermano, que todo lo que usted razone con su mente lo aparta de Dios? Porque el verdadero razonamiento de la Escritura no es razonar en ella, es creer.
El verdadero razonamiento de la Escritura no es razonar en ella, es creerla. Solo cuando usted cree lo que la Biblia dice, entenderá lo que Dios te ordena. Pero cuando usted y yo razonamos en nuestro entendimiento, aplicamos la Biblia a nuestra manera de pensar y ya estamos actuando neciamente. ¿Recuerdan las palabras de Samuel a Saúl? Neciamente has hecho. Neciamente has hecho. Pero yo fui y maté a todos, solamente me traje esto para sacrificárselo al Señor. ¿Y quién le pidió sacrificio? El sacrificio que Dios quería era que todos murieran y quedaran muertos en la tierra donde fue mandado, no en Israel. Y la verdad, hermanos, nosotros actuamos muy neciamente por actuar según lo que uno piensa, según lo que uno quiere, no según lo que Dios le ha mandado a hacer. Yo he dejado de meterme en muchos líos desde que leyendo el Evangelio me encontré con aquel texto cuando dos muchachos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Porque uno como pastor quiere estar arreglando problemas de todo el mundo. Y hay problemas de muchos hermanos que no los arreglan los pastores, los arregla la ley, los arreglan los abogados. Qué pena, hermano, busquen un abogado. El Señor le dijo a esos muchachos: ¿quién me puso a mí como repartidor de herencia entre ustedes? Uno en su necedad cree que uno es abogado de unos, que uno es juez de otros, creyéndose sabiondo. No, Señor. La sabiduría nos da el privilegio de decir lo que Dios manda, pero nos da el privilegio de que cada uno haga lo que tiene que hacer. Por eso el texto es maravilloso en esta parte, en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, porque cuando uno no sabe la voluntad de Dios, es insensato. Y cuando no está haciendo lo que Dios le dice que haga, sino lo que uno quiere hacer, es insensato. Por lo tanto, es necio y no anda en la sabiduría de Dios. Viendo las películas, vuelvo a recordar películas, es que el pastor es el único que ve películas. Vi un conflicto entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, y estaba mirando la historia, y la verdad miraba por la Biblia cómo se ajusta ahí. Y estaba mirando la persecución, como el apóstol Pablo, cuando estaba persiguiendo a Pedro y a todos ellos, porque los buscaba las cabecillas. Y hubo un día realmente en que se encontraron en cierta manera. Pedro le tenía miedo a Pablo. De hecho, todos le tenían miedo a Pablo. Veía esa discusión entre Pablo y Pedro, donde Pablo le decía: pero hombre, si usted estuvo con Cristo, yo no. Usted lo vio amar, yo no. Usted lo vio perdonar, yo no. ¿Por qué no me amas y me perdonas como el Señor te enseñó? Y Pedro: pero tú eres perseguidor de la iglesia. Pero ya no. Perdóneme. Pedro no. Y me pongo a mirar todas esas partes cuando uno actúa tan insensatamente. Si Dios lo hizo, ¿debo hacerlo yo? Sí. Pero algunos dicen: no, eso es Dios. Eso es Dios. Como la canción: que lo perdone Dios. Pero yo no. Eso es necedad, hermanos. Eso es necedad. Vi otro caso ahí donde estaban buscando un asesino. Y los discípulos sabían dónde estaba, los discípulos sabían qué había hecho. Y el asesino temía que el apóstol Pablo, alguno de ellos, lo entregara. Ellos dijeron: no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo acusarlo ni entregarlo. Nuestro trabajo es compartirle a Cristo para que usted se arrepienta. Y usted mismo se presente ante la autoridad y responda por sus delitos. Pregunta: si usted sabe que hay un asesino a la vuelta, ¿usted qué haría? Y si están dando recompensa por él, ¿qué haría? Somos necios. Somos necios. Somos necios, hermano. En mi cabeza han pasado muchas cosas de necedad, muchas cosas, y me he puesto a pensar en ello.
Y le he dicho al Señor, Señor, ayúdame a andar sabiamente, porque el sabio nunca hace lo que piensa que debe hacer. Nunca hace lo que cree que debe hacer. Él solo hace lo que le mandan a hacer. Eso es sabiduría. Y lo hace con diligencia, porque sabe quién se lo está mandando. Y por eso es maravilloso estos textos, hermanos, y por eso es maravilloso mirar en la Escritura, porque nosotros caemos dentro de esa actitud de ser borracho, digamos así, estar controlado por cualquier cosa. Cuando usted está triste, hace bobada, ¿cierto? Y cuando está feliz, también. Por eso Dios nos manda a ser sobrios, y más adelante nos manda a mirar eso. Vamos a seguir entonces, porque Dios quiere que nosotros seamos sensatos, no insensatos. Porque lamentablemente el insensato no se mueve dentro de la voluntad divina, sino dentro de su propia voluntad. El insensato se mueve dentro de lo que ve que el mundo hace. Alguien me preguntó, pastor, ¿qué tienen en Semana Santa? Lo mismo de todas las semanas, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen algo en Semana Santa? Porque Semana Santa es una celebración del mundo. ¿El creyente puede usarla para hacer cosas? Sí, podemos usarla, pero no estamos sometidos a ella. No estamos sometidos a ella. ¿O no es así? Porque hay muchas iglesias. Por ejemplo, en Medellín hay iglesias que no hacen un culto un domingo para poder que los hermanos ricos se vayan para sus fincas el domingo. Ustedes lo hacen el sábado. Para algunos es legalismo, no. ¿Cuál fue el día que Dios nos dio para congregarnos? Específicamente el domingo. Todos los demás, todos los días deberíamos congregarnos, todos, específicamente este. Porque no es un día de religión. ¿Qué día es el domingo? Día de resurrección. Día de celebración. Día de victoria. Y no celebramos el sábado porque era un día para el pueblo de Israel de descanso. Pero el domingo es un día de victoria para la iglesia. Por eso nos reunimos. Y por eso Dios lo instituyó a nivel mundial como día del Señor. Solamente que mundialmente se celebra como día de no trabajar. Pero la iglesia lo celebra es como día de congregarse para estar juntos delante de Dios como pueblo de Dios. Ahora, incluye diligencia, incluye aprovechamiento, incluye el entendimiento de la voluntad de Dios. Miren lo que dice la parte final del versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la pregunta es, hermano, ¿el estar aquí es voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí. Habla con la segunda pregunta. ¿La manera en que usted está aquí es la voluntad de Dios? Tiene que examinarse usted mismo. Porque ahí entran los intereses personales, la actitud, la manera en que usted está. Y si vamos a la Biblia, hermanos, si vamos a mirar las maneras en que nosotros nos congregamos, tenemos mucho de que arrepentirnos. Mucho de que arrepentirnos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de ustedes de pronto pelearon esta mañana antes de irse del culto con sus hijos, con su esposa por algo? Discutieron, se movieron. Ninguno le da pena alzar la mano. Está bien. Peleó con los niños. Como siempre. ¿Ya arregló con ellos? Sí. Sí. Qué bueno. Porque no es la voluntad de Dios que uno se venga peleado, ¿cierto? Ni que se congregue peleado, ni sintiendo algo contra el hermano. No es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios que esté allí, estuve, no importa cómo sea. No, Señor. Porque dice el texto, si yo soy sabio, entenderé cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor no es como yo quiero ni como yo pienso, es como Él manda. ¿Recuerdan a los hijos de Aarón por qué murieron delante de la presencia de Dios? Porque ofrecieron un olorcito agradable a los narices de ellos, pero no al Señor. No al Señor. Yo soy un poco delicado para las lociones. Hay lociones que me ponen a estornudar. Y he visto damas, especialmente las damas son muy buenas para los olores. Y he visto damas que dicen, uy hermano, qué rica tu loción, hasta que yo estoy estornudando. Cuando entran los gustos dentro de las decisiones que yo tomo, ya no estoy haciendo lo que es correcto.
Y la pregunta es, ¿cuántos de los caminos de Dios son conformes a los nuestros? ¿Y cuántos de los pensamientos de Dios son conformes a los nuestros? ¿Y cuántos de los gustos de Dios son conformes a los nuestros? Ninguno. Ninguno. Por eso necesitamos aprender a andar conforme a las Escrituras. Por eso necesitamos andar en obediencia a ellas, y para eso tenemos que ser alumnos de la Escritura. Ahora, en el versículo 18 cambia. El versículo 18 habla sobre el andar bajo el control del Espíritu Santo. De hecho, nada de eso podríamos andar si el Espíritu Santo no estuviese obrando. Pero el andar sabiamente es andar bajo el control del Espíritu. El que anda sabiamente no anda insensatamente. De hecho, empieza a hacer un comentario sobre la ebriedad. Y todo el que pierde la ebriedad, que deja de ser sobrio y llega a ser ebrio, ya anda neciamente. Y en el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino. ¿Con guarapo si pueden? ¿Con cerveza? Con nada. Recuerde que Dios no está prohibiendo ningún licor, está prohibiendo que se emborrache. Por si acaso alguno estaba hablando aquí. Porque ustedes van a mirar en la Biblia, Dios no está prohibiendo que usted tome algo, pero que se emborrache sí. Pero si usted algo le hace daño, no lo tome. Y si sabe que alguien que está al lado suyo tiene problemas con que usted tome algo, tampoco lo tome. Pero el texto dice: no os embriaguéis con vino. Porque en Israel lo más común era el vino. Hoy en día hay aguardiente, chirrinche, guarapo, tapetusa. Bueno, ustedes saben mucho más. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La ebriedad, el estar controlado por cualquier cosa. Porque, hermanos, hay gente que dice: no se emborrachen con licor. Pero uno se puede emborrachar con comida, ¿o no es así? La comida puede producir los mismos efectos que produce el licor. Uno se puede emborrachar de risa. La risa lo lleva a uno a vomitarse, a ensuciarse como lo hace el borracho, ¿o no es así? La rabia también lo controla a uno y puede producirle los mismos síntomas de una borrachera, ¿o no es así? El texto no está hablando de solo licor, no permite Dios a ninguno de nosotros perder la sobriedad. Cualquier cosa que me controle ya está fuera de la voluntad de Dios. Por eso es necesario entender esto. El andar sabiamente impide que yo me deje controlar por algo. El andar sabiamente permite que yo controle todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces la ebriedad en aquel entonces y hoy sigue siendo una expresión de necedad. Necio el que busca calmar o colmar sus angustias con licor, con comida, con sueño, con televisor, con vicios, con lo que sea. La ebriedad es un reflejo de desenfreno, que no tengo freno, que no tengo control, o que no tengo quien me controle, en este caso el Espíritu. Los paganos buscaban su inspiración y alegría en el vino. De hecho, Proverbios dice: una madre hablándole a un rey: no es de los reyes tomar vino. Dele vino a los aburridos, a los melancólicos, a los que están para morir. Denle vino para que se olviden un momento de su tristeza, pero cuando despierten estarán peores todavía. Lo que los paganos buscaban en el vino, la Biblia dice que nosotros lo tenemos en el Espíritu. Una de las cosas maravillosas, hermanos, que la Biblia enseña, y que es sabiduría, es que la satisfacción de la vida no se encuentra en el mundo, se encuentra en las relaciones con las personas. Y solamente hay dos relaciones con personas: una con Dios y la otra con el prójimo que me rodea. Todo lo que yo necesito no lo encuentro en nada de las cosas del mundo, en nada. Por eso Dios nos manda no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, pero nos manda amar las personas que están en el mundo. No son del mundo, porque Dios realmente no nos hizo para este mundo, aunque estamos viviendo en el mundo. El que anda sabiamente no pone las cosas por encima de las personas, pone las personas por encima de cualquier cosa y a Dios por encima de todos. Y eso es obra del Espíritu Santo. La exhortación es a seguir siendo llenos por el Espíritu Santo
por el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ya que estos son frutos del Espíritu Santo y no del licor. ¿Quieres paz? Cristo es nuestra paz. ¿Quieres amor? Él es amor. ¿Quieres gozo? Él es nuestro gozo. Él es todo para nosotros. Por eso es necedad tratar de buscar el resto. Es bendición y alegría buscar a Cristo. El resto viene por añadidura, no como una satisfacción de nuestra vida, sino como parte de suplir algunas necesidades temporales y pasajeras de nuestra vida. Por eso es maravilloso, hermanos, mirar esto y realmente entender la gracia de Dios. El control del Espíritu Santo se refleja así. Voy a tomar en unos minutitos. Versículo 19. Porque dice el versículo: no embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sé llenos del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo sé que yo estoy lleno del Espíritu? ¿Cómo sé que yo vivo en el Espíritu? Dice: cuando hablo, cuando canto y cuando doy gracias y cuando me someto. El versículo 19, la dirección del Espíritu se da en el hablar. Hablen entre vosotros. Cuando uno está controlado por el Espíritu Santo, ¿cómo habla? ¿Cuál es el idioma que usa? Los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. Y es interesante, lo primero que usa es la Biblia, porque la palabra salmos aquí incluye toda la Escritura. Lo que dice Tito: tú habla lo que está de acuerdo con las Escrituras. Por eso es maravilloso entender esto, hermanos. La palabra nos manda a hablar. Cuando uno está bajo el control del Espíritu Santo, no quiere el mal de nadie, no intenta el mal para nadie, no busca el mal de nadie, ni habla mal de nadie. Cuando uno anda bajo el control del Espíritu Santo, da la vida por otros antes que quitársela. Uno entrega todo por los demás antes de quitarle algo a los demás. Pero el que anda en el mundo, en la carne, en Satanás, soy yo, el centro de todo y la razón de todo. Pero cuando anda en el Espíritu, la razón de todo no soy yo, es Cristo Jesús. Es Cristo. Por eso es maravilloso este texto: habla entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora vamos al libro de Colosenses un momentico. Vamos allá a Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: la palabra de Cristo, porque es imposible andar en el Espíritu o hacer todo esto si la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros. Porque la palabra de Dios es la que produce todo esto, o el Espíritu hace producir todo esto a través de la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo? ¿Qué hace ella? Dice: enseñándoles, exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos. Es la palabra de Dios. De hecho, el Salmo 119, versículo 7 dice: te alabaré de rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Uno no puede hablar, cantar ni alabar a Dios hasta que no viva la Escritura. Hasta que la palabra de Dios no se haga realidad en nosotros, como algunos dicen, no se haga remas. ¿Qué dicen por ahí? Una realidad en nuestra vida. Es triste ver a muchos de los creyentes en las mismas cosas todos los días, en las mismas andanzas todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no hay tiempo para las Escrituras. Y si no hay tiempo para las Escrituras es porque no están andando con sabiduría. Y si no están andando con sabiduría, no están andando en luz, ni en santidad, ni en amor, ni imitando, ni distinto a los demás. Por lo tanto, no estamos andando con dignidad. Qué bueno, hermanos, que entendamos estos principios, porque es nuestra vida diaria, es la vida que usted y yo debemos reflejar, pero es una vida que solo la vive el Señor en nosotros. Volvamos a Efesios capítulo 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando. Cantando, dice. Interesante este texto, porque la verdadera alabanza no se hace con la boca, se expresa con la boca, pero no se da en la boca, se da en el corazón. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso, para poder hacer esto, necesito entenderlo de atrás, necesito andar sabiamente, en obediencia a la Escritura. En obediencia a la Escritura. Uno de los textos que me alegra, me gusta en la Biblia, es el del centurión, que le dijo al Señor: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya es suficiente. En lo anterior, lo que él menciona: Señor,
Soy un hombre que está bajo autoridad y lo que me mandan a hacer, me toca hacer. Y tengo gente bajo mi autoridad y lo que mando, hacen. Di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dice, no he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Porque realmente fe no es saber cosas. Fe es obedecer lo que Dios manda. Eso es verdadera fe. Hacer lo que Dios manda. Y eso sucede realmente aquí. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y lo último, dice que dando gracias. Es interesante estas 5 cosas que salen del versículo 20. Dice, dando gracias porque es una orden de parte de Dios, dar gracias. Pero es interesante, dando gracias siempre. La gratitud es algo que se hace continuamente. Quien no agradece continuamente entra en quejas. ¿Cuántas de nuestras quejas las aplaude Dios? ¿Cuántas de nuestras quejas son justificables delante de Dios? Ninguna. Ninguna. El ser humano no tiene permiso para quejarse de nada y en nada. Como dicen por ahí, al son que nos toquen, a ese nos toca bailar. Con alegría, hermano, y a buen paso. Lo que debemos es aprender a dar gracias continuamente, sin excepciones. Dice, dando gracias a Dios por todo. Y hay otro texto que dice, en todo. O sea, en cualquier circunstancia y sin importar lo que esté pasando, en ella. Y vaya que eso sí cuesta, hermano. Pero es ahí donde realmente el Señor prueba si andamos en el Espíritu o no. Nosotros somos más buenos para quejarnos que para dar gracias. Somos más buenos para reclamar que para agradecer. Somos más buenos para juzgar que para perdonar. Por eso es necesario andar en el Espíritu, hermanos. Dar gracias en todo y por todo. ¿A quién? Es interesante que en la gratitud actúa la Trinidad. ¿A quién se le dan las gracias? A Dios el Padre. ¿Se dan en nombre de quién? De Cristo. ¿Y quién la da? El Espíritu Santo en nosotros. La verdadera oración nunca es suya ni nunca es mía. Es del Espíritu Santo al Padre por medio de Jesús. La verdadera oración realmente es una obra de Dios. La verdadera obediencia es una obra de Dios. La verdadera obediencia, ¿quién la produce? El Padre en nosotros. Por el Espíritu Santo conforme a la obediencia de Cristo. Y en el versículo 21, para terminar esta parte y dejar básicamente ya para el próximo domingo continuar hablando sobre el andar de la familia cristiana, porque empieza el andar del Espíritu realmente produce familias creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y la última, someteos unos a otros en el temor de Dios. El andar en el Espíritu hace que nosotros nos sometamos los unos a los otros. Se levanta aquí el hijo de nuestro hermano y me dice, ¿y qué hago yo? O pues, mira este. El Espíritu hace que yo me mueva para que Él pase. La carne hace que yo me le pare de frente y diga, respete a su pastor. El Espíritu hace que nos sometamos los unos a los otros. En los paisas hay una palabra muy común, mira este igualado, ¿cierto? En la boca de un creyente jamás debe mencionarse esa palabra, jamás. Porque ese es el idioma de impíos, no el idioma de espirituales. Es el idioma de gente insubordinada, no el idioma de uno que está bajo autoridad. Por eso es necesario entender estos principios y entender que la vida de la iglesia es distinta a los demás porque es la vida de Cristo. Y la Biblia dice que si usted quiere vivir así, los primeros enemigos suyos serán los de su propia casa. Y tendrá problemas. La mayoría de ustedes no tienen problemas porque no viven o no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Pero empieza a vivir correctamente. Empieza a vivir como Dios manda. Lo tratarán de legalista, fanático, aburrido, melancólico, bueno, lo que sea. Y tendrá problemas. Porque cuando uno está acomodado al mundo, la gente lo aplaude, lo alaba. Pero cuando uno está acomodado a la voluntad de Dios, es estorbo para todo el mundo. Por eso dice la Biblia, el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Y hermanos, si no sufrimos persecución, Dios la va a traer. Porque quiere que vivamos piadosamente. En toda manera de vivir.
Soberano Dios y Padre eterno, gracias por Jesús. Sabemos que todos esos principios se han cumplido en Él y Él los sigue cumpliendo en nosotros a pesar de nosotros. Pedimos perdón por nuestra necedad. Yo pido perdón por mi necedad. Pido perdón, Dios, por andar, de pronto no borracho, pero sí controlado de muchas cosas. De mis deseos, de mis anhelos, de mis pasiones, de mis metas, de mi supuesta visión, mas no del Espíritu Santo. Tú conoces mi corazón y el corazón de mis hermanos. Y hoy te doy gracias por Jesús. Porque sé que en Él tú me limpias, en Él tú me perdonas, en Él me pones en la senda derecha y me permites caminar conforme a tu voluntad. Gracias por este rebaño, Dios. Bendice este rebaño. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí. Pecadores necesitados de ti, pecadores que tú estás formando poco a poco a la imagen tuya y que nos llevas en el proceso de apartarnos del mundo y consagrarnos a ti para que vivamos para ti, no para mí. Gracias porque tú empezaste la obra y tú la vas a terminar. Y gracias porque un día seremos como Jesús cuando le veamos a Él tal como Él es. Nos gozamos en ti, nos alegramos en ti. Y gracias porque a pesar de que muchas de estas cosas son difíciles para nosotros, por no decir imposibles, para ti no lo son. Y tú haces que en nosotros, para el que cree, se vuelva una realidad. Aumenta nuestra fe, Dios, y permítenos disfrutar el crecer en fe en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos.